Vamos al libro de San Juan, capítulo 11, del versículo 38 al 44, ¿sí? Vamos a hablar de la resurrección de Lázaro. Y bueno, los que yo me he encontrado, digan amén. Bueno, voy a comenzar a leer. Dice la palabra de Dios: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alcanzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. El título de este mensaje se llama lo que estuvo muerto va a resucitar. Amén. Como primer punto, como leíamos en el libro de Isaías, vamos al libro de Isaías capítulo 57. Como primer punto, dice la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Acá en este pasaje Dios nos habla de un Dios que es inaccesible. Nos habla de un Dios que habita en lo santo, que habita en lo puro. Y es inaccesible. El acceso a Él es para aquellos que aquellos que no puedan tener hacia Él, son para aquellos que no guardan la santidad, son para aquellos que aún no creen en Él, son para aquellos que no hacen su voluntad. Porque dice la palabra, algo que nos separa de Dios, el hombre y Dios, es el pecado. Y como leemos en el libro de Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, si tú aún no has creído, créeme que no tienes acceso a la gloria de Dios, no tienes acceso a su presencia. Dice que aquí nos habla de un Dios inaccesible a los que no le creen, sin acceso a la gloria de Dios por el pecado, porque aún andamos en nuestra manera de vivir, porque aún andamos conforme a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos, a nuestra voluntad, a lo que nosotros queremos hacer. Aún actuamos conforme a nuestra manera de pensar. Lo que tú dices, eso es. Lo que tú crees, eso es. Pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está lo que Él piensa al respecto? ¿Dónde está lo que dice en su palabra? Muchos nos dejamos llevar por lo que pensamos. Muchos nos dejamos llevar por las cosas de este mundo y simplemente vemos lo que está pasando y nos dejamos llevar por eso. Pero dice la palabra de Dios que mientras haya eso no vamos a tener acceso a Él, no lo vamos a tener. Y dice ¿qué es lo que impide, como les decía, qué es lo que impide que nosotros tengamos acceso? Es nuestro orgullo, la soberbia. Dice la palabra de Dios que Dios mira de lejos al altivo, aquel que se cree lo mejor, aquel que cree que por sus propias fuerzas puede alcanzarlo todo, pero sin embargo no es así. Entonces en vano vino Cristo acá. Dice que siendo Dios se hizo hombre, y dice que se rebajó a nuestro nivel. ¿Para qué? Para darnos salvación. Por tanto, nosotros no podemos subir a su nivel de Él para poder nosotros tener la salvación por nosotros mismos. No podemos. Pero muchas veces pensamos de esa manera, y con nuestra manera de actuar se lo decimos así a Dios: Señor, no te necesito. Y sigues con tu soberbia, sigues con tu altivez, con tu orgullo, y eso es lo que nos aleja de Dios. Eso es lo que impide que realmente tú puedas entrar a la presencia de Dios. Y para esto es necesario que tú renuncies a tu voluntad para poder descubrir el misterio de la voluntad de Dios. Y para esto es necesario la fe. Activar tu fe. Y como leímos en el libro de San Juan,
capítulo 11, verso 40, que cuando Jesús le dijo, ¿no te ha dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos creen esto? Amén. Dice que porque si no crees no verás la gloria de Dios. Él quiere nuestra salvación. Él no quiere que tú te pierdas. Créeme, si estás pasando por momentos de dificultad, por momentos de aflicción, créeme que ese no es tu único fin. Ahí no vas a acabar. Si tú te levantas, si tú decides levantarte, no vas a acabar ahí. Ese no es nuestro fin. Ese no es. Es más, al contrario, debemos de acarrear esa aflicción para un bien. Porque para que nosotros nos acerquemos a la presencia de Dios, es necesario la aflicción. Dios usa Dios usa eso para que nosotros nos acerquemos más a Dios, para que nosotros tengamos unas condiciones en el corazón de acercarnos más a Él, más a su presencia. Y Él, como les dije, no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que tú te sigas invadiendo por las circunstancias, porque algo bien es cierto, como vemos en el libro de Job. Job era un hombre temeroso, recto, apartado del mal. ¿Y qué pasó? Vemos a que sucedió algo trágico, puede ser que sucedió algo injusto, porque dice que de cierta manera Dios permitió a que el diablo atacara todo lo que él tenía y todo lo destruyó. Destruyó sus posesiones, su familia, hasta su mismo cuerpo. Pero aún así Job sabía quién era Dios. Es mejor conocer a Dios que buscar una respuesta. A veces muchos pedimos respuestas, decimos, Señor, ¿por qué me sucede esto? Señor, ¿por qué me pasa esto? Si me guardo, mira que me guardo en santidad, mira que te busco, mira que hago esto, lo recto. Pero muchas veces vemos que nuestras consecuencias o lo que estamos pasando realmente es una prueba digna de Dios o es la consecuencia de nuestro pecado. Pongámonos a pensar en eso. ¿Realmente eres digno de ser probado por Dios? ¿Somos dignos de ser probados por Dios? Porque eso será algo digno, que Dios te pruebe a ti. Porque Dios probó a Job, y Job era un hombre apartado del mal, temeroso, era un hombre perfecto. Dios se maravillaba de él. Y no era alguien que eso le vino por su pecado. Job no pecó. Y vemos ahí un claro ejemplo. Entonces las cosas que nos pasan, ¿es realmente porque es una prueba de Dios? ¿Será una prueba de Dios? ¿O es la consecuencia de nuestro pecado? Yo les hago esta pregunta y pónganse a meditar en esto. Pero no nos quedemos ahí. Como les dije, hay que acarrear esto para un fin. Y es para acercarnos a Dios. Puede ser una situación difícil que tú estés pasando por un momento y digas, no, pero no puedo acercarme a Dios, pero esto es más fuerte y a veces nos encerramos, pero no es así, no es así. Dice que, como segundo punto, dice que Él habita con el quebrantado de corazón, como vemos en el versículo 16. No, en el versículo 15, y dice, yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Como les dije, para esto es necesario atravesar, esto se consigue a través de una aflicción, ¿sí? Ya no actuemos más en nuestra propia voluntad. Pidamos dirección a Dios, pidamos sabiduría de lo alto. Ya no actuemos conforme a nuestras razones, porque eso simplemente no nos lleva a un fin bueno. A veces nos quejamos contra Dios, pero a veces no entendemos. Y Dios actúa en su completa soberanía, porque Él es un Dios omnisciente, omnipresente. Dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es perfecta. Y a veces actúa de una forma en la que nosotros no podemos comprender. Job no entendía. Les puedo decir que Job, el peor sufrimiento para él no fue el dolor físico o el dolor emocional. Su prueba más grande fue, se puede decir, el no hallar una respuesta, el porqué de su sufrimiento, ¿no? Pero Dios sabe por qué hace las cosas, porque detrás de un sufrimiento hay un propósito, hay un propósito. Y si tú te encuentras en este momento con esa dificultad, créele a Dios, porque para esto es necesaria la fe, y para esto dice que es necesario un quebranto de corazón. Necesitamos arrepentimiento. En un momento Job dudó, pero al final, si vamos al final del libro de Job, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo ahora me
arrepiento en polvo y ceniza. Job se arrepintió. Y es lo que hoy día necesitamos, amado joven. Necesitamos arrepentirnos por nuestros actos. Porque de pronto, muchas veces, ¿cuántas veces hemos cuestionado a Dios? Y créanme que eso es pecado. Porque estamos yendo contra la soberanía de Dios. Porque nos olvidamos que Dios es un Dios omnisciente, un omnipresente. Y a veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros cuando estamos pasando por esos momentos. Que Dios está lejos de nosotros, está distante. Pero sin embargo no es así. Dios está ahí. Dios está ahí. Y si quieres que Él haga algo en tu vida, arrepintámonos. Arrepintámonos. Job se arrepintió. En polvo y ceniza, dice la palabra. En polvo y ceniza. Dice más abajo en la palabra de Dios: y habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice para vivificar. Vivificar viene del griego zoopello, que significa dar vida a lo que estaba muerto. Hoy en día el ser humano piensa que cuando una persona murió ya no hay solución. Pero dice la palabra de Dios: habrá algo difícil para mí, para Él no hay nada imposible. Dice que para dar vida a lo que estaba muerto, gloria a Dios. Dejemos ese pensamiento humano, que si tú estás así, crees que así vas a acabar. No. Dice la palabra de Dios que Él vivifica al que realmente se quebranta de corazón, al humilde de espíritu. Él lo hace. Dice que no creamos en ese pensamiento de que no está muerto y ya, o sea, quedó ahí. Dice que va a resucitar. Y para eso se necesita de un acto, actuar, fe. Fe, hay que activar la fe. En Juan 11:41 dice que de inmediato cuando fueron a la tumba de Lázaro, dice, ellos movieron la piedra. Tenemos que actuar, porque ahí estaba Lázaro, estaba muerto. Pero tenían que mover la piedra para que él saliera. Tenemos que actuar, amado joven. No te aflijas, no sigas consumiéndote de tu propia angustia. Dice más abajo en la palabra de Dios: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las armas que yo he creado. Acá nos habla de que el enojo de Dios no es para siempre, porque dice: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Cuando vemos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel pecó y por tanto tuvo su consecuencia de su pecado. Estuvo 40 años por el desierto, pero después, gloria a Dios, vino el Señor y los libró con su preciosa unción. ¡Qué tremendo! Ellos pensaban que todo estaba ahí, que todo había acabado, pero no, porque ellos se arrepintieron, en un momento se arrepintieron y por tanto Dios los libró. Dios los libró. Y dice que, pues, dice que si Él se enoja para siempre, nosotros decaeríamos. O sea, es algo que no vamos a poder soportar, porque nuestra vida es corta y Dios es un Dios eterno y Él nos quiere dar esa vida eterna. Él nos quiere ofrecer eso. Dios dice en la palabra de Dios que dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará. Dice que Dios es la resurrección y la vida. Eso lo vemos en Juan 11:25 al 26. Ellos quitaron la piedra para que lo que estaba muerto viva. Diga: Señor, ¿qué es lo que ha muerto en mi vida? Señor, necesito que resucite muchas cosas que han muerto en mi vida. ¿Qué es lo que ha muerto en tu vida? El gozo de la salvación, la felicidad, la causa de Cristo. ¿Qué es lo que ha muerto? Diga:
recuperar, acerquémonos a Dios con un corazón quebrantado, con un corazón humilde, y recuperemos aquellas cosas que han muerto en nuestra vida. Por ejemplo, en mi caso, el Señor me tocó mucho con esta palabra, porque yo morí, yo en un tiempo dejé llevarme por el conformismo y me abandoné ahí. Estaba conformada, ya no buscaba de Dios como debía, a pesar de todas las cosas que Él me había dado. Ya no lo hacía, pero yo clamé y le dije: Señor, perdóname. ¿Y saben qué? Dice, como dice su palabra: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Busquemos de la presencia de Dios. Ya no nos conformemos, ya no estemos de brazos cruzados ahí en tu silla. Actúa, actuemos, hagamos algo. No puedes quedarte así, no podemos quedarnos así, no podemos. Si realmente crees, Dios lo va a hacer. Señor, aquí hemos muerto. Señor, mi gozo de la salvación, la felicidad, la valentía, la fuerza. Pidámosle a Dios. Ya dejemos de creerle al diablo. Ya dejemos de creer en Él, en lo que Él dice. Así como lo hizo en el huerto del Edén, que Él les mintió a Eva y a Adán diciéndoles que Dios no quería darle sabiduría, pero era una mentira. Dice la palabra de Dios que el que confía en Jehová no será avergonzado, dice su palabra. Y que Él es un Dios de promesas. Él no es hombre para mentir. Dice que la fe viene por el oír de la palabra. Y debemos de perseverar en ello. Debemos de perseverar. Y perseverar no significa esperar a que eso pase. Perseverar significa tener una firmeza y perseverar en el Señor. Y en seguir actuando aun cuando la situación se torne más difícil. Es edificar nuestra fe en la confianza de que ese propósito supremo un día se va a cumplir en cada uno de nosotros. Lázaro murió. Dice la palabra que Lázaro murió. Lázaro murió. Pero dice que él murió creyendo. Y por su fe fue resucitado. No fue por la fe de María, no fue por la fe de Marta. Él murió creyendo. Porque dice una parte de la Biblia que Jesús lloró, pero no lloró porque Lázaro murió. Murió por la falta de fe que había en los demás, los que estaban alrededor. ¿Y por qué Lázaro resucitó? Porque él creyó muriendo. Dios da gloria al que está de luto. Miren, necesitamos actuar. Dios va a resucitar lo que ha muerto en ti si tú le crees realmente. Dice que Él habita en el quebrantado y humilde de corazón. Su misericordia es para siempre. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos vamos a quedar así? ¿Conformados? ¿Nos vamos a quedar así, habiendo perdido el primer amor? ¿Nos vamos a quedar así, ya no guardándonos o caminando en santidad? ¿Dónde está la causa de Dios? ¿Dónde está la causa de Cristo? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que realmente te has puesto a pensar y te ha llegado al corazón? Lo que hace 2000 años Jesucristo hizo por ti y por mí, que Él murió. Y algo muy impactante cuando Rudel cantaba la canción, que Jesucristo murió y resucitó. Y eso fue como una confirmación para este mensaje. Porque si tú crees en el Señor, créeme que tú vas a resucitar juntamente con Él. Vamos a resucitar juntamente con Él. No es un concepto simplemente. No es eso. Hermano querido joven, como jóvenes, demos testimonio. Como jóvenes, realmente acerquémonos a Dios. De esa manera vamos a poder ser testigos para este mundo perdido. Hoy en día vemos que la juventud se ha corrompido, se ha decaído demasiado. Pero ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que piensas hacer en este momento? No es simplemente un sentir, no es simplemente un momento
día a día. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 11. Si alguien lo encontró, se puede poner en pie y lo puede leer, por favor. Ezequiel 37, versículo 11. Amén, Omar. Con voz de trompeta. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Somos de todo destruidos. Tremendo, ¿no? La pregunta aquí es, ¿qué murió o qué nunca vivió? Cuando algo está muerto, ya nada sirve, nada funciona. Pero vamos, Omar, por favor, a Ezequiel 37, versículo 1. Versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Creemos que ahí terminó todo. Creemos que ahí acabó todo. Que todo termina así, todo está muerto. Dicen el valle de los huesos secos. ¿Cómo estamos? Estamos como esos huesos. Pero aún no le pongas esa lápida a esa tumba. Porque aún hay esperanza. Aún cuando tú respiras hay esperanza. Pero date cuenta de qué clase de suspiro das, de vida o de muerte. Pero déjame decirte que aún hay esperanza. No le pongas lápida aún a esa tumba. O a lo que tú crees que has muerto. No lo hagas. Porque si vamos a Ezequiel, capítulo 37, versículo 5, es una gran respuesta que Dios nos quiere dar en esta noche. Ezequiel 37, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Gloria a Dios. No todo queda ahí. No estás muerto. Dios es la resurrección y la vida. No te conformes. No estás muerto. No todo acabó ahí. No, créeme que el sufrimiento por el cual la aflicción que estás pasando acarrea al acercarte a Dios. No pienses que ese es tu fin. No pensemos que ese es nuestro fin. Dice la palabra que y esos huesos secos, he aquí yo voy a entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dice la palabra. Volvamos a las primeras obras. Arriésgate, arriesguémonos. Porque dice la palabra de Dios que la buena obra que Él empezó en cada uno de nosotros, Él la perfeccionará. Él la va a completar. No todo termina ahí. Que este mensaje no haya sido simplemente como un mensaje cualquiera. Si realmente ha provocado algo en tu corazón, actúa. Actúa. Y pon cosa seria a esto. Seguir a Dios es difícil. Seguir a Cristo es difícil. No todo es color de rosa. No todo es color de rosa. Pero es necesario, dice la palabra de Dios, es necesario que por muchas tribulaciones, de esa manera entremos en el reino de los cielos. De esa manera. A veces vemos a los malos prosperar y a los que siguen a Dios que juicio cae sobre ellos, pero no es así. Dios es un Dios soberano, ya no cuestionemos, sino que sirvamos a Dios por lo que Él es, no por lo que sintamos o no por lo que Él hace. Hoy no entendemos, no hemos conocido a Dios. Muchos dicen amar a Dios. Dicen, yo ayer les comparto, tuve la oportunidad de poder compartirle a unas personas. Y mientras yo les decía, mira que Dios te quiere dar vida eterna, mira esto, que hizo por ti y por mí. Y me decían, sí, yo creo en Dios, yo amo a Dios. Y yo me ponía a pensar y decía, Señor, ¿por qué realmente estamos tan engañados? Decimos creer en ti, decimos amarte, pero nuestros hechos dicen lo contrario. Amar a Dios no es que tú seas bueno con las demás personas. Amar a Dios no es que tú hagas buenas obras. Amar
Es por lo que Él es. Comprendamos esto en esta noche. Pero eso no queda ahí. Si eso es lo que ha muerto en nosotros, Dios lo va a resucitar. Pero aquel que se le acerca con un corazón quebrantado, dice en Hebreos 10:22, acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero. Acerquémonos a Él en esta noche con un corazón sincero, diciéndole: Señor, necesito que resucites muchas cosas que he perdido en mi vida. Necesito que resucites la valentía, Señor, la causa tuya, que un momento la dejé y se quedó dormida. Ya no nos conformemos, querido hermano. Los tiempos son difíciles. Estos tiempos son difíciles. Cristo viene. Cristo viene. Y se puede decir que es una cruda realidad, pero es la verdad. Yo no quiero ser egoísta y no quiero mentirles, porque cuando alguien te miente es mucho peor. Es la verdad. Cristo viene. ¿Y cómo estamos hoy en día? Pero hay una promesa. Hay una promesa que dice que Él, no como les decía, Él habita a aquel que se quebranta. Si vamos a Isaías capítulo 1, vemos el llamado al verdadero arrepentimiento. Y si tú estás conformado, estás viviendo una doble vida, estás viviendo, conociste de Dios y te apartaste, y ahora tu corazón está duro, estás insensible a la presencia de Dios, ya no sientes la voz de Dios, arrepintámonos, que Él está ahí. Algo a lo que Dios no se puede resistir es a tu quebrantamiento y es a tu arrepentimiento, a tu humillación delante de Él. ¿Cómo estamos hoy? Como un día como el Dios dijo a su pueblo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando nos acercamos a Dios, ¿de qué manera nos acercamos? Solamente, hoy en día muchos solamente nos acercamos y ofrecemos nuestros pecados, simplemente eso, nada más. Y dice la palabra de Dios: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda eso de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, y el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Soy iniquidad. Vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansada estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Señor, ten misericordia. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Cómo estamos? Estamos así. ¿Por qué no oímos la respuesta de Dios? Es mejor que más que recibir bendiciones, conocer al Señor de las bendiciones. Es mejor que poder hallar una respuesta, querer una respuesta, es ir hacia el Señor, es conocer a Dios, es eso, y poder comprender su soberanía, su omnipresencia, su omnipotencia. Pero hay algo bonito en esta palabra, que si tú realmente entiendes quién es Dios, si realmente tú quieres algo de Él y quieres resucitarlo en tu vida, si tú quieres arreglar en esta noche tu vida con Dios, dice la palabra: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir el agravio, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dice la palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Qué lindo. No todo acaba ahí. Hay una esperanza. Pero está en ti y en mí. Y como decía el título del mensaje, lo que estuvo muerto vivirá. Porque Dios lo dice en su palabra. Él no es hombre para mentir. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios que está cerca y no está lejos. Dios está ahí. Dios es un Dios de pactos, un Dios de alianzas. Él no puede entregar tu vida. No creas que tu vida acaba ahí. No es así. Señor, levantémonos en esta noche